Hola, como lo prometido es deuda, vengo a explicarles esas pautas y esas leyes que les hablé en el mensaje anterior, de lo que significa para nosotros cumplir con estos mandatos, con estas leyes. En años anteriores en mi vida había estudiado mucho lo que tenía que ver con los 7 principios universales. Muchas personas creo que ya están en ese despertar de conciencia, en ese punto donde ya no solamente están sesgados por un concepto religioso, sino ya por un concepto más espiritual, un concepto de unidad, un concepto de volver a la parte crística, que era lo que en sí ese gran maestro vino a enseñarnos en algún momento de la vida, a que nada se forja en unidad, solamente se forja en integridad, y al integrarnos los unos con los otros podemos regresar a esa parte más elevada de nosotros mismos, esa parte que es nuestro núcleo, esa parte que es la base de todo, que es nuestro amado creador o la fuente. Para algunos la fuente, para algunos Dios, para lo que sea para ti, esa misma parte que todos volvemos, no importa en qué momento de tu vida te encuentres. Sé que para algunas personas esto va a sonar un poco brusco, este concepto, cuando no se está todavía en ese pequeño proceso de conciencia ni de despertar. Te rebotan muchos sentimientos encontrados, vas a tener mucha resistencia en el aceptar ese concepto, pero lo que quiero que sepas es que sí es cierto y que todos venimos de un punto, de unos ancestros que no son de este plano de existencia, son unos planos mucho más elevados y que durante mucho tiempo han venido a intentar, a través de muchos canales, muchas personas que están dotadas con este llamado a canalizar a estas personas. Y últimamente quiero contarte que yo he estado recibiendo unas pequeñas frecuencias donde hay unos chispazos de unos mensajes que me llegan, y uno de mis llamados es a que yo continúe y ayude a integrar a otras personas en este conocimiento, recordando que existen estas otras personas aquí en este plano, en esta tierra, que son seres como nosotros, que están dotados con la clariaudiencia, con la clarividencia y todas estas despertares que solamente se dan al encontrarse en ese yo superior, al encontrarse en uno mismo, al entrar en ese vacío nuestro, en esa pequeña parte que denominamos esa soledad, que en ocasiones la vemos como algo nefasto, pero que es necesario para nuestro crecimiento y evolución. ¿Y por qué ahora en este momento hago este comentario o tomo este tema? Porque muchas personas, y sé que me van a entender, muchas mujeres que están de pronto pasando por un proceso de donde han tenido que dejar de pronto una casa, una pareja o terminar una relación, y te preguntarás, ¿por qué me pasa esto? Si yo quiero tener mi pareja, yo anhelo vivir con alguien. Yo quiero en este momento que todas las personas o aquellas personas que están pasando por este proceso comprendan que cuando suceden estas situaciones simplemente es porque se están mandando un mensaje y debemos estar en despertar total. Es ahí donde debemos activar estos radares que tenemos dentro de nosotros, y nuestro radar más potente es nuestro corazón. Eso es lo que te dice tu corazón, que es esa válvula que te han puesto allí para que emocionalmente te avise cuando algo está bien o cuando algo está mal. Ese es el mejor sensor que todo ser humano puede tener. Así que cuando pasa algo en tu vida, que terminas una relación, que por más que insistas en tener una relación sientes que no concretas nada, mi mensaje para ti y el mensaje que te están mandando nuestros seres de luz es que es un momento para ti, que es un momento para estar sola, que es un momento para vivir en soledad, que es un momento en el que te tienes que encontrar contigo mismo, contigo misma, para que ahondes en esa parte de ti que tiene que ser transformada, que tiene que ser restaurada y volver a su origen. A veces nos duele soltar, el soltar una relación, desprendernos de algo,
porque estamos anclados y vivimos todavía en el sentimiento de la dualidad, porque sentimos que tú no eres nada si no tienes a alguien al lado, porque sientes que si en esa persona o te han hecho creer, porque son las creencias que traemos y que vivimos, es que si no tengo esta persona a mi lado yo no voy a ser feliz, si no tengo esta persona a mi lado no podré avanzar, si no tengo esta persona a mi lado, entonces ¿quién soy? Y es aquí, ese es mi mensaje, y ese es el mensaje que hoy nuestros hermanos de luz quieren compartir con cada uno de ustedes, y es que cuando vivan esta situación, amen la soledad. La soledad es el mejor legado que nos están dejando para poder llegar a esa parte que tenemos dentro de nosotros, a conectar con esa parte crística que está allí esperando a que tú despiertes, esperando a que tú avances, esperando a que tú te encuentres con la esencia que ya eres. Y quiero dejarte con una enseñanza zen que la recopilé dentro de todo lo que yo he venido a hacer un campo de muchos estudios. De hecho, uno de mis estudios más grandes que hice y que me encantó fue hacer la numerología, y entendí a través de mi número de camino de vida, entendí parte de mi propósito, aun cuando ya me había encontrado en mi camino, porque desde muy niña lo vengo trascendiendo, lo vengo llevando, lo vengo caminando. Pero cuando entré en la comprensión total, la realidad total de lo que era y para qué y el por qué, y contesté todas esas preguntas existenciales, logré encontrarme a mí misma. Y esta es la enseñanza de un monje zen o de un maestro zen. O sea, habla de la soledad y el por qué la soledad es el mejor compañero de una persona. Que no lo veamos como algo nefasto, sino como algo muy importante en nuestra vida. Y esto le pasó a un chico que era muy erudito, era muy inteligente, tenía 3 hermanos, y dentro de los 3 hermanos cada uno escogió una profesión, y siendo uno de los menores, escogió, digamos, el camino del despertar, el camino de que le gustaba mucho leer, indagar. Era una persona con esa necesidad de saber más, de conocer más. Entonces su padre, viéndolo en esas condiciones, se dio cuenta que él podía ser un buen erudito, y lo mandó a un internado a una de las mejores universidades, donde el chico, estando ahí, se hizo amigo de todos los otros compañeros, y empezó en una involución. O sea, no avanzó, sino que involucionó, y en vez de tomar su camino, dejó que el ego se apoderara de él, convirtiéndolo en una persona bohemia, una persona que solo se le daba licor, a la juerga, obviando las leyes y las directrices de esa institución, al punto de que lo despidieron. Al ser echado, él intentó regresar a su casa, pero la respuesta que recibió de su familia era que no querían saber de él, porque había perdido su rumbo, y que no lo recibirían hasta que él no volviera siendo esa persona que querían ver. Por tanto, el chico se sintió solo, vagó durante mucho tiempo por las calles, hasta que un día, estando con hambre y todo, entró a una taberna donde escuchó a unos hombres hablar de un sabio que se encontraba en la montaña, y que este sabio les ayudaba a las personas a saber su propósito y a que respondieran todas esas preguntas de existencia, pero que había un gran dilema para poder llegar ahí, que tenía que subir una montaña que, aparte que era muy empinada, también tenía unos obstáculos porque era rocosa, y las personas que llegaban allá, muchos no llegaban porque se morían en el intento. Así que el chico, determinado, decidió subir esa montaña, y durante muchos días escaló, se rasgó, se rompió, se hirió, hasta que por fin llegó a la cima. Pero al llegar ahí estaba casi muerto, por lo que cayó desmayado, y medio inconsciente vio a alguien que se acercó y lo recogió. Al despertar al día siguiente, vio la imagen de esta persona que lo había recogido, y lo reconoció, y era un anciano ya con bastante edad, canoso, de barba blanca, quien le dijo que él se llamaba Yeshua,
y le preguntó por qué había tomado la decisión de escalar. Entonces el chico le contó que él simplemente quería conocer a ese maestro que le podía dar esas pautas de vida, esas pautas que él necesitaba para encaminar su vida, para descubrirse a sí mismo y poder trascenderse a sí mismo. Por lo que el maestro, al ver la decisión de este chico, le otorgó el privilegio de que sí, podía enseñarlo, que podía educarlo. Y fue así como el maestro le dio una bebida y le dijo: por ahora descansa, acuéstate y mañana ya empezaremos las clases. Así fue, se tomó el té, el chico se quedó plácidamente dormido y al día siguiente despertó con la aurora totalmente renovado, como si nunca hubiera sufrido un daño, ni mucho menos. Y fue cuando se vistió y fue donde del maestro, y el maestro lo primero que le dijo era que antes de empezar las clases debían hacer algunas actividades, por lo que lo puso a limpiar, a recoger la casa, a traer agua, a hacer todas esas cosas que tienen que ver con el mantenimiento de un hogar, porque el abuelo vivía y tenía animales, tenía crías, tenía huertos. Entonces al terminar el chico de hacer esas funciones, volvió ante el maestro le dijo: no, camina que todavía falta hacer otras cosas. Así que lo puso a hacer el huerto. El chico fue de una manera refunfuñante, incómodo por lo que el abuelo le estaba mandando, porque aún no sentía que le estuviese enseñando nada. Y fue así cuando, al pasar los días y ver que todavía no estaban las enseñanzas, el chico optó por preguntarle al maestro que qué pasaba, que por qué aún no le estaba enseñando lo que él quería aprender, que solamente se había dedicado a hacer cosas de casa, que él no lo veía mal, pero que él venía por unas respuestas más existenciales. A lo que ese maestro le respondió que le alegraba que por fin hubiera reflexionado y que le sugiriera esto. En tanto, el maestro empezó a hablarle y a explicarle lo que habían vivido muchos otros antes de llegar a ser. Le habló de Platón, le habló de Einstein, le habló de Buda, le habló de todos estos maestros, de Cristo, que cada uno de estos había tenido que entrar en un proceso de vivir la soledad absoluta para poder encontrarse a sí mismo, que solamente estando en esa parte de la soledad lograría encontrar esas respuestas existenciales, porque muchas veces estando en el bullicio, estando rodeados de personas, por mucho que las amemos, por mucho que sintamos que tenemos esa pareja ideal, por mucho que se viva en ese idilio, hay ese instante en tu vida donde se requiere encontrarte a tu yo superior. A lo que el chico, en todas lo que el maestro le estaba explicando, el chico entró en conciencia. De hecho, le hizo un aporte al maestro, el cual el maestro se sintió muy halagado y dijo: tú ya estás preparado para empezar. Por lo que le sugirió que tendría que irse 3 días a alto de una montaña, donde solamente estaría en una cueva con unas pequeñas provisiones por 3 días, y estar allí en meditación total hasta encontrar esa voz interior que era la que tendría que decirle lo que era él, encontrarse a sí mismo, despertarse a sí mismo. Y a lo que el chico accedió. A empezar a subir esa montaña, el maestro desde abajo lo llamó, y el chico pensó que el maestro le estaba llamando solo para darle nuevas instrucciones. Cuando bajó, el maestro le dijo: solo te llamé para desearte lo mejor y decirte que espero que encuentres eso que siempre has deseado tener, que siempre has deseado ver. Y esto se lo dijo el maestro con un dejo de tristeza en su voz. Así fue, el chico se fue y pasó el primer día, y el chico empezó a hacerlo de la meditación que el maestro le había recomendado. Y estando en esa meditación, llegó un momento donde se concentró tanto que se olvidó de sí mismo, se olvidó de su entorno, se olvidó de todo y empezó a entrar en sí. Pero hubo algo que lo sacó en ese momento de esa meditación, y fue que empezó
a sentir que tenía frío porque su cuerpo estaba en una montaña helada. Entonces entendió que tenía la imperiosa necesidad de encender el fuego para calentarse. Lo hizo, comía y tomaba agua lo poco que podía porque iba con algo rasito, solamente unas nueces y un bote de agua. Y continuó en su meditación. Estando allí, se le vinieron muchas cosas en su mente, empezó el caos emocional, empezó esa parte de nosotros que nos dice qué hago aquí, que empezó el dolor. Y algo que a veces no entendemos es que para poder llegar a despertarnos tenemos que pasar esa noche oscura, ese sufrimiento, todo ese proceso que a veces vivimos para poder estar en nosotros, para poder descubrir esa parte esencial que somos. Entonces, si queremos hacer ese cambio, siempre va a haber un sufrimiento. Todo cambio conlleva un sufrimiento, pero que el sufrimiento no va a ser eterno. Simplemente es ese proceso que todos queremos o que tenemos que pasar. Así que pasaron los 3 días, el chico superó ese momento y entendió en esa meditación tan profunda que tuvo con él la grandeza que se logra. Comprendió que las circunstancias externas jamás logran reducir ese espíritu. O sea, por más hostil que sean las circunstancias, siempre tanto haya un espíritu fuerte y decidido, determinado, nada lo logrará quebrantar. Porque el secreto de la vida reside en cultivar la innata fortaleza interior, y esta solamente se logra estando en la soledad. Porque recordemos que la soledad, y que lo apunté, que es una eterna compañera y mentora nuestra en esa espiritualidad que queremos ser, y en toda persona buscadora de la verdad está esa nuestra amada soledad. ¿Qué descubrió este caballero? Cuando estaba en esa meditación, le surgió una frase que se la grabó a fuego, que era un mantra que él mismo se creó y entendió que había logrado ese despertar de conciencia. Y este mensaje fue que la noche más oscura siempre antecede al alba más grandiosa y brillante. Ese fue el mensaje que descubrió su alma, ese fue el mensaje que durante todos esos 3 días este chico descubrió, y que solamente la soledad lograría brotar esa perla dorada, esa perla de tesoro más grande dentro de él, era estando en sí mismo, entrando en su yo interior y entrando en su soledad. Así que si hoy el destino te ha puesto a vivir en una circunstancia de soledad, en que te quedes solo por alguna razón, que se vaya tu familia, que se vayan tus parejas, aprende a entender el mensaje que el universo te está poniendo. Y el mensaje es que necesitas ese instante contigo mismo, contigo misma, para encontrar esa verdadera persona que eres tú, para encontrar ese Dios, diosa que ya eres. Así que recuerda que es momento de soltar las cadenas del apego, las cadenas del victimismo, las cadenas del por qué a mí, y comprender que solamente estando en tu espacio sideral, en tu espacio interior, lograrás tener esa parte de ti que quieres ser y que quieres ver. Así que sé valiente, toma acción y recuerda que lo único permanente en tu vida es el cambio. Te espero pronto para que sigas escuchando este mensaje de transformación personal, este mensaje que te permitirá sanarte a ti mismo y cambiarte a ti mismo. Que tengas un excelente día.